Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta presentación del libro intitulado Conversatorio Lo Metropolitano en Colombia y México, los desafíos para las políticas públicas. Y el día de hoy me voy a tener el gusto de moderar y escuchar con atención a nuestros invitados de lujo que nos van a comentar y sobre todo a trazar el libro y bienvenidas pues también las críticas, comentarios o cuestionamientos o dudas que pudiera quedar para, sobre todo, lo que a mí me gusta mucho siempre es el diálogo y el debate entre el mundo académico y el mundo de la función pública, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, agradecer a quienes están aquí de manera presencial en el Salón Francisco Tenamastli y quienes nos acompañan de manera virtual, sobre todo también lo que no, o por obvias razones no pueden estar aquí, nuestros amigos y colegas de Colombia, pero que también participan en este ejercicio de diálogo y de intercambio. Un saludo para todos ellos que nos acompañan allá. Me voy a permitir brevemente señalar la dinámica de presentar en primer lugar a quien nos va a comentar el doctor Jesús Mendoza Mendoza, posteriormente el maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, y me voy a permitir, en este caso del primer comentarista, que es el doctor Jesús Mendoza Mendoza, leer una breve pequeña reseña curricular. El doctor Jesús Mendoza Mendoza es director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Ocotlán, Jalisco. Es asesor en temas de desarrollo metropolitano de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para gestión de proyectos, trabajos en los documentos iniciales para la creación de IMEPLAN Ocotlán. En el estado de Yucatán trabajó desde la creación de la coordinación metropolitana en aquel estado y su inclusión al Fondo Metropolitano del Ramo 23, así como la integración, funcionamiento del Consejo del Desarrollo Metropolitano y los organismos de la reglamentación normativa. Ha participado en la elaboración de documentos del desarrollo de tipo estratégico del desarrollo urbano y metropolitano, así como en el diseño y elaboración de decretos y reglamentos constitutivos de cambio de naturaleza y jurídica y de documentos de factibilidad financiera. También en el fortalecimiento y apoyo en la gestión administrativa y de recursos en las diversas dependencias involucradas principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en nuestra Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en la Cámara de Diputados. Como ustedes ven, tiene una amplia experiencia en el mundo de la función pública y sin más preámbulo le damos el uso de la voz. Pues muchas gracias, doctor. Eh, Primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre es una oportunidad extraordinaria poder compartir algunas reflexiones, sobre todo para un tema que nos es tan especialmente importante y actual, para un tema en el que siempre hay mucho que decir, siempre hay mucho que escribir, siempre hay mucho que investigar y sobre todo hay mucho por hacer. Por eso desde el principio, desde el título de conversatorio, porque lo enfocamos mucho a los desafíos para las políticas públicas, yo creo que desde el principio ya nos da una visión muy especial sobre hacia dónde queremos conducir nuestra discusión, hacia dónde queremos canalizar nuestra atención para poder explorar sobre algunas experiencias, sobre algunos contenidos académicos, sobre algunos autores, sobre todo sobre algunas prácticas que para nuestro país y para Colombia, que también es muy interesante para este intercambio. O sea, tenemos desde entonces, desde el planteamiento inicial, una orientación hacia lo público, o sea, una orientación hacia el diseño de políticas públicas, o sea, lo que nosotros tenemos que encontrarnos para cada uno de los autores es la preocupación centrada en lo que tendría que estar ocurriendo en los razonamientos del servidor público, del funcionario, del gobernante, y sobre todo para dar cabida a la inclusión en ese terreno de la ejecución del poder ejecutivo, en esa inclusión de la actuación en la administración pública de la participación ciudadana.
O sea, acá juega un papel fundamental la gobernanza que encuentro como preocupación en cada uno de los autores, autores que en esta primera comentario, en este primer planteamiento, desde el título, como digo, a mí me gustaría mucho reconocer a cada uno de ellos. Digo, en muchos tengo pues la oportunidad de haber ya trabajado con ellos algunas cosas, pero también reconozco mucho la profundidad de sus reflexiones y el profesionalismo de su trabajo, la calidad de sus investigaciones. Para mí el tema metropolitano constituye justamente una generalidad, constituye un referente muy amplio, un referente que casi siempre me gusta referirlo y lo encuentro mucho en diversos autores porque una preocupación central es desde luego el ciudadano, desde luego hacia quién van dirigidas las políticas públicas, hacia quién tiene la responsabilidad el gobernante y hacia quién tenemos que orientar nuestro esfuerzo también desde la academia, también los técnicos, también desde cada una de las áreas de la sociedad civil en un contexto muy distinto al tradicional cuando solo se concibe lo local como el universo, ¿no? O sea, el tema metropolitano nos da la apertura para saber que tenemos que incluir en nuestra actuación, en nuestras obras, en nuestro trabajo, pues la preocupación de las zonas que comparten con nosotros problemática, que comparten con nosotros potencial y sobre todo que comparten con nosotros esta posibilidad de construir de manera coordinada, de manera conjunta, una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada. Para cada una de las obras, pues quisiera hacer algún comentario muy especial. Yo lo que sí considero en lo general es el valor que tiene llevar a la discusión temas tan importantes como los que se plantean en esta obra. Es algo que sí deberíamos promover, que sí deberíamos hacer para que la mayor parte de la gente pudiera involucrarse, pudiera participar, dar a conocer a través de estas obras, de esta obra tan buena, dar a conocer que el tema es un tema no solamente vigente, sino es un tema prioritario, es un tema al que hay que entrarle desde todas las perspectivas. Y para mí es muy importante comentar esto porque a lo mejor a ustedes les tocó, si están involucrados con el tema, a lo mejor a ustedes les tocó revisar en el reciente proceso electoral para ver a quién se le había ocurrido meter el tema, ¿no? Para revisar a ver desde qué perspectiva estaban pensando en un planteamiento tan necesario, tan importante como el tema de los jóvenes, como se refiere en uno de los artículos de manera excelente, o sea, en uno de los autores. O sea, el tema de los jóvenes desde la perspectiva metropolitana, el tema de la gobernanza, el tema más allá de solo el tema urbano, más allá de el tema ambiental desde la perspectiva metropolitana fundamental. O sea, a lo mejor ustedes, igual que yo, nos quedamos esperando a ver quién decía, sí, compartimos un problema y estamos proponiendo resolverlo conjuntamente con el alcalde, con quien sea, del partido que sea, para resolver este tema, para producir esto, para construir esta realidad, etcétera. Yo creo que se pone en evidencia la necesidad que tenemos de promover estas obras, de motivar mucho a ustedes, a los jóvenes, les decía hace rato a mi colega, a los jóvenes para decirles, oigan, es por acá, ¿no? O sea, por aquí tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que decir y tenemos mucho que entender, mucho que aprender. En cada uno de los artículos encuentro una riqueza extraordinaria en calidad conceptual, en rigurosidad, en una serie de cosas. Y también me encuentro, para ser franco, con una serie de elementos en los que hemos pasado mucho tiempo discutiendo, ¿no? O sea, muchos elementos en los que es importante también precisar, también trabajar sobre mucho de lo que se habla en la crítica, en cada uno de los artículos,
pero también ir trabajando en la construcción conceptual de esos elementos que nos permitan tener con mayor claridad y con mayor precisión el universo de donde estamos hablando, de lo que estamos trabajando. Nosotros desde el IMEPLAN tenemos pues ese compromiso también de contribuir con nuestro granito de arena en este tipo de discusiones, en este tipo de elementos, y por eso para mí pues me honra mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿no? Digo, no sé, no entiendo digo, no sé cómo participa la logística, no sé si hablamos cada quien un tiempo, cuánto tiempo. Entonces, digo, entrando en materia, cuando hablamos sobre la innovación. Bueno, lo que pasa es que, bueno, desde el prólogo, ¿no? A mí yo soy un admirador de mi colega, del doctor McDell. Me gusta mucho el trabajo que hace y cómo lo hace y esa claridad, porque fíjense que también es muy importante no solo la profundidad conceptual y ese esfuerzo que se hace por construir estructuras también de conocimiento formales y todo. Lo importante es también la claridad con la que se puede transmitir y compartir. O sea, la capacidad que se tiene, que bueno, pues tantos años de experiencia en lo académico y demás, pues ya le hacen de manera natural, ¿no? Pero eso es muy importante, la capacidad que se tiene para poder transmitir todo este andamiaje conceptual y ubicar los temas dentro de los elementos de mayor discusión o más polémicos o más, eso tiene su chiste, tiene mucho valor, y eso pues, lo reconozco también pues desde el prólogo, ¿no? Desde la presentación de la obra de cada uno de los autores y desde el punto de vista personal, como lo hace, decir, pues tenemos mucho por hacer y esto es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Es una lectura que se hace sobre la introducción, sobre la presentación. Es una obra sencilla, es una obra no son los grandes tratados complicados, ni mucho menos. Por eso es muy importante que nosotros pues, nos diéramos a la tarea de compartir, de participar y de promover también parte de todos estos temas, ¿no? En el tema de la innovación institucional para la gobernanza metropolitana en Guadalajara, bueno, hay mucho también que me parece un artículo maravilloso, me parece un artículo, yo les soy franco, o sea, como les comentaba, hay muchas cosas que reconozco y le valoro en la medida del esfuerzo que se hace como autor para tratar de dejar en la obra unas buenas reflexiones. También hay muchos elementos en los que pues me llega a la mente muchas veces los grandes problemas que he tenido en este terreno también de definiciones, en este terreno conceptual, en este terreno propositivo, sobre todo pensando mucho en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara comenta el autor, y es cierto, o sea, es Jalisco es un estado por tradición metropolitano, o sea, es uno de los pioneros en muchas cosas. A mí me tocó trabajar en las reglas de operación del Fondo Metropolitano, en una de las reglas de operación del Fondo Metropolitano, me tocó revisarla. Me llamó mucho la atención que algunos de los apartados, cuando hablábamos de la constitución de los consejos de desarrollo metropolitano, me llamó mucho la atención cuando decía, excepto operativas que de algún modo tengan alguna institución o alguna entidad que ya esté trabajando sobre lo metropolitano. Cuando yo profundizaba sobre esto, preguntando pues cuáles entidades federativas, ¿no? Esas entidades federativas era Jalisco, o sea, nadie más. O sea, Jalisco tenía ya muy avanzado el terreno de la figura de consejo, con el gobernador presidiendo, con los alcaldes interviniendo y sobre todo con la participación ciudadana, con las instituciones, etcétera. Así como prácticamente como se planteaba en las reglas de operación del Fondo Metropolitano. Tiene vocación metropolitana, tiene una gran vocación
el estado de Jalisco, pero también hemos caído en algunos problemas. El artículo me gusta muchísimo porque hace una gran división entre lo que son el tema institucional, el tema institucional y el tema de la yuxtaposición de los gobiernos, ¿no? Porque en el tema institucional, si bien nosotros teníamos ya en el estado de Jalisco para entonces una figura que se adelantaba a lo que sería lo que se requiere o lo que se propone por el Fondo Metropolitano en aquel momento, lo cierto es que también dejamos escapar unas muy buenas oportunidades para aprovechar esos recursos en temas que fueran específicamente metropolitanos. En algunos casos ya extremos, viciados, un problema que acá no se menciona, pero que se entiende que es parte de lo que se plantea el autor, es precisamente cuando nosotros perdemos un poco el sentido de lo metropolitano y ya asignamos el recurso del fondo solamente a la participación por número de habitantes en cada uno de los municipios que participan, etcétera. Entonces, pues ya no es metropolitano, o sea, ya no se convierte en otro ramo 33, o sea, ya no es la preocupación central buscar esos proyectos que atendieran la problemática, que detonaran el potencial, que resolvieran los principales problemas que se comparten con el resto de las zonas, sino pues toma el dinero y haz lo que quieras, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte también tenemos mucho que cuestionar, mucho que criticar. El autor se mete incluso al tema legislativo, que para mí pues es también un tema sasasazo. Me ha tocado participar en algunas propuestas de iniciativa de ley. Me tocó incluso en Guadalajara participar con Alfonso y la Cheta cuando estaba proponiendo una ley que se nos adelanta la Ley General de Asentamientos Humanos y entonces dicen, bueno, metamos el tema metropolitano a la Ley General de Asentamientos Humanos y entonces se sigue la preocupación, o sea, sigue la idea o la necesidad de contar con una ley exclusiva, adecuada para ese tema metropolitano, porque eso también nos alejaría de otra confusión que para mí siempre ha sido un poco de problema. En la Cámara de Diputados he estado en 4 legislaturas como asesor en la Comisión de Desarrollo Metropolitano. En las 4 hay que empezar diciendo, a ver, es diferente el tema metropolitano del tema urbano. O sea, en las 4. ¿Por qué? Porque si fuera lo mismo, pues ya hay una comisión de desarrollo urbano, o sea, digo, ya no seríamos un apéndice de aquellos. El tema metropolitano es mucho más amplio. El tema metropolitano necesita tener en consideración los temas ambientales y los temas económicos, los temas sociales, ustedes lo saben, es muy importante. Y sobre todo cuando se tiene esa concepción de ciudadano lo, al, como lo formula Aristóteles hace algunos años. Entonces, cuando nosotros nos proponemos hacer algunos trabajos para el tema metropolitano, si lo limitamos exclusivamente al tema urbano, y nos complica, todavía nos complica un poco más cuando somos parte de la ley de asentamientos humanos y me dicen, ya ves, pues es por ahí, o sea, es eso, así es. Sí, pero a ver, ¿por qué está ahí? ¿No? A ver, ¿por qué está en esta ley? Pero bueno, lo importante, y el autor lo señala, legalmente hay mucho por hacer. Él habla del artículo 115. No quisiera entrar en contradicción, pero nosotros hicimos también alguna propuesta legislativa para una reforma en el artículo no solamente que compete a los municipios, sino en el que compete a las entidades federativas. ¿Por qué? Porque en la Constitución se menciona solamente una zona metropolitana en la Constitución Federal. E incluso, chequenlo, se los recomiendo, porque cuando leemos la Constitución con la idea de lo metropolitano encontramos una serie de cosas y también identificamos mucho en lo que hay que trabajar. Pero, por ejemplo, la zona metropolitana, por ejemplo, en la Constitución Federal solo hablamos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Nada más. O sea, no tenemos zonas metropolitanas las entidades.
Entonces necesitamos, por supuesto, hacer las reformas constitucionales, como señala el autor. Necesitamos hacer las reformas constitucionales que nos permitan contar con el soporte para diseñar las estructuras administrativas, para formular las políticas públicas, para canalizar los recursos, para todo lo que ustedes conocen que se necesita como respaldo para lo público. Acá hablamos de políticas públicas en este trabajo que para mí es fundamental. Tú dime, porque me puedo pasar 2 horas platicando, pero tú, por favor, me señalas. Entonces, para mí es muy importante hablar de las políticas públicas, precisamente porque estamos frente a la oportunidad de conducir de manera general el diseño de las estrategias que incluyan a la participación, que incluyan la gobernanza, pero desde lo público. Es algo muy importante desde lo público, por eso tan importante el respaldo normativo, el respaldo constitucional. Y fíjense, otro elemento donde Jalisco tiene mano en la Constitución, como ustedes lo saben, en la Constitución del Estado está considerada la coordinación institucional, justamente con una ley reglamentaria muy iniciada por acá, una ley reglamentaria, la de la coordinación institucional, la de la coordinación metropolitana. Entonces, a nivel federal no, a nivel federal necesitamos trabajar, como señala el autor, y a nivel institucional también mucho por hacer. Señalan también en algún momento sobre las instancias de coordinación metropolitana, habla un poco de SEDATU. SEDATU es parte de una de las instituciones, de las instancias de coordinación metropolitana, pero no es una instancia de coordinación metropolitana, y esto es extraordinario. O sea, las instancias de coordinación metropolitana están formuladas para empoderar a los municipios. Están planteadas para que, aun cuando el gobierno del Estado tiene un asiento en la Junta de Coordinación Metropolitana, no la preside, la presiden los alcaldes. O sea, es un tema que tenemos que ver desde lo local, es un tema que tenemos que ver desde la importancia pública de la autoridad local, que eso es fundamental, y no puedes dejar fuera, desde luego, al gobierno del Estado ni a la federación, que es muchas veces quien te va a proveer de recursos. Y no porque haya un fondo como esta vez que no lo hay, sino porque tú tienes que construir con estas políticas públicas y con los instrumentos adecuados la presión suficiente como para presionar por la obtención de los recursos que necesitas. Tienes que ser parte de la solución del problema, pero quien preside son los alcaldes, como ustedes lo saben. En esas instancias de coordinación metropolitana, la más importante, la Junta de Coordinación Metropolitana, es precisamente participa el Consejo Ciudadano Metropolitano, participa como secretario técnico el IMEPLAN, pero participan los presidentes municipales y participa el gobernador, participa también el gobierno federal a través de la SEDATU y participa el Congreso local. O sea, es una instancia de coordinación política muy elevada, la máxima. Ahí se podrían decidir y tomar decisiones. Eso está en nuestra Constitución, eso está en la Ley de Coordinación Metropolitana, y desde luego estoy de acuerdo con el autor, desde luego tiene mucha razón cuando dice necesitamos trabajar mucho en la construcción normativa para tener el respaldo suficiente de todo esto, porque si bien toda la obra se está orientando hacia el tema de políticas públicas, lo cierto es que las políticas públicas no pueden diseñarse, instrumentarse y mucho menos operarse si no cuentan con un marco normativo adecuado, porque entramos dentro de la esfera pública. Como ustedes saben, solo podemos hacer lo que nos permita la ley. Solo podemos hacer lo que nos diga expresamente la ley. No estamos en una esfera del privado. Es más, la instancia, el Consejo de Desarrollo Metropolitano cumple la función de participación para vigilar exactamente ese cumplimiento de la ley. O sea, es muy importante para nosotros contar con esa estructura. Entonces, el autor pone el dedo en la llaga en los dos terrenos, en el tema institucional por un lado y en el tema normativo por el otro. O sea, tenemos mucho que
lucir, tenemos mucho de qué sentirnos muy orgullosos, hemos avanzado muchísimas cosas, hemos avanzado, sobre todo Jalisco, y la verdad tengo que decirlo, el año pasado nos dieron un premio en Tijuana como uno de los institutos que estaba trabajando mejor, el IMEPLAN, y de hecho en corto a mí me hicieron ese reconocimiento, me dijeron, oye, pues es de los pocos institutos que están trabajando, chicos, porque bueno, Guadalajara se maneja de otro tamaño, igual que la Ciudad de México, igual que Monterrey, ¿no? Pero pues ese reconocimiento y demás pues es porque están dados los elementos en el terreno académico extraordinario, en el terreno normativo muy adecuado, aunque hay mucho por hacer, y en el terreno institucional también, porque se están construyendo para la zona metropolitana de Ocotlán, se cuenta ya con la Junta de Coordinación Metropolitana, con el IMEPLAN, con dos agencias también que son instancias de coordinación metropolitana, una para reforestar y otra para el deporte, para promover el deporte. Bueno, Luis Arturo es parte de los constructores de ese tipo de esas instituciones. Y bueno, también también contamos con el Consejo Ciudadano Metropolitano, o sea, estamos completos por esa parte, y por el terreno, en las instancias auxiliares, tenemos ya las mesas de gestión metropolitana, una para cada uno de los 4 temas, donde intervienen los funcionarios de cada una de las áreas. O sea, estamos avanzando mucho en el terreno institucional, pero coincido mucho con el autor en que tenemos mucho que resolver, mucho que mejorar en ambos casos, en el institucional y en el normativo. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. En otra oportunidad continuamos platicando. Gracias. Muchas gracias al doctor Mendoza. Vamos a darle el uso de la voz al maestro Antonio Fernando Chávez Delgadillo, quien es secretario general secretario general en el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, y actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Ha tomado diplomados en Derecho Urbanístico, Derecho Municipal, temas teológicos y tiene una amplia experiencia en el ámbito de la función pública a nivel local. Entonces, adelante, maestro. Gracias. Primero, agradecerles la invitación, doctor Alberto, doctor Magdiel, por dos elementos. Digo, el evento que estamos hoy desarrollando, pero el haber hecho el conversatorio el año pasado y la tingencia de producir este libro, este excelente libro, que nos invitan hoy a compartir con ustedes en el marco de este laboratorio de estudios metropolitanos, que es la alianza estratégica entre el Colegio de Jalisco y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Ciénega. También está la Universidad de Michoacán y algunos colegas latinoamericanos y europeos en este esfuerzo, diríamos, la terca inquietud de seguir llevando lo metropolitano, o diríamos la gobernanza metropolitana como estrategia para mejorar las condiciones en la metrópoli. Ya entrando en materia, los textos que abren y cierran la obra, tanto del doctor Alberto Arellano como del maestro Carlos Alberto, nos exponen un eje central para estudiar y analizar el fenómeno metropolitano en ambos países, Colombia y México, a través del contraste de escenarios político-institucionales, de la comparación de estrategias de política pública y de la retroalimentación del debate académico en ambos países. El doctor Arellano inicia con la exposición al desarrollo de las restricciones y los procesos político-institucionales, este marco institucional que es muy adverso a lo local y que incluso complica lo metropolitano, pero diríamos que la formulación de políticas públicas y la adecuada gobernabilidad de las metrópolis está amenazada en cierta forma, pero también es una estrategia pues de recentralización y de autocratización, como menciona el autor, que conforman un contexto nacional complejo para los gobiernos locales, territorios, políticas metropolitanas y esquemas de metropolización y coordinación intergubernamental. Ante esta desesperanza que representa el entramado institucional, el doctor Alberto presenta lo que ya comentaste, Jesús,
un concepto de innovación institucional como estrategia de política pública, y refiere que se puede entender como los procesos de cambio o propuestas de diseño institucional, las cuales están conscientes de las restricciones de los sistemas políticos y las estructuras sociales, económicas e históricas que pudieran detener la libertad de los agentes y la posibilidad de cambiar o incidir en el tiempo presente con expectativas de futuro. Innovar es libertad en restricciones. Este es una especie de estrategia de política de palanca ante la complejidad que tenemos para construir estos entramados metropolitanos. Aquí en Jalisco tenemos 15 años con lo que actualmente se está desarrollando, pero la innovación que mencionas es una explicación muy concreta de lo que se ha podido o lo que se ha logrado avanzar. En tanto que su contraparte colombiana expone las condiciones político-institucionales de Colombia, en donde nos refiere que actualmente hay 19 áreas metropolitanas, de las cuales 13 son informales y solamente son 6 reconocidas. Al centro del debate, la gestión pública del territorio y la capacidad municipal genera procesos de gobernabilidad y de gobernanza frente a los problemas del territorio. Y menciona textualmente, tenemos unos departamentos que no funcionan bien, tenemos unos municipios que no funcionan bien, precarios, y tenemos 2 categorías emergentes, lo metropolitano y lo que llamamos distritos. De hecho, él es secretario técnico de un distrito. Ello implica una discusión sobre cómo se organiza el poder político, cómo se organiza el territorio, cómo se ejerce, cómo se dan las condiciones. Incluso hace referencia en el artículo que en ese momento estaban reunidos diríamos, los jefes departamentales analizando estos temas. Y esto es muy importante porque reconoce lo metropolitano, pero es un ente administrativo, no es un ente político y no es un ente diríamos, con responsabilidades sobre la comunidad y con financiamiento o autofinanciamiento, autonomía de gestión. Entonces, él refiere, y aquí es algo muy interesante porque desarrolla 10 tesis, que son una síntesis político-institucional y que puede ser una herramienta para compararnos entre ambos países. Estas 10 tesis los invito a que las revisen. El siguiente colega, el doctor Rafael Vergara, también de la Universidad del Valle de Colombia, nos expone un modelo para analizar el desempeño de las metrópolis y tiene 2 elementos centrales en el modelo. Por un lado, el desarrollo metropolitano y por otro lado, la institucionalidad. Y la institucionalidad la basa en 2 indicadores centrales, en la capacidad y desempeño fiscal, y por otro lado, él le llama densidad, pero también lo menciona como capacidad institucional en términos económicos frente al mercado y la gestión del territorio. La capacidad institucional va de la mano del desempeño fiscal con una fuerte institucional que conlleva a un fuerte desarrollo económico. Entre otros resultados, señala que hay tendencias decrecientes para mantener el desempeño fiscal, que esto altera de manera directa el tema de la institucionalidad y es bastante frágil diríamos, los entramados metropolitanos y cuyos niveles de gobernabilidad son bastante bajos. Y sí, refiere a algo que también aquí con nosotros en lo municipal, en lo local, dice la dificultad de la integración política entre municipios para intentar conformar un escenario de área metropolitana, que es también que refiere Arturo, que está aquí con nosotros, de la problemática. Él lo menciona como la humildad de los políticos para poder llegar a acuerdos en la construcción de lo metropolitano. La maestra María Eugenia Rodríguez, de la misma Universidad del Valle de Colombia, ella propone un modelo, le llama Trípoli, territorio, territorialidad y territorialización de Monet, y ella habla que para comprender la regionalización y las asociaciones de municipios, este modelo puede ayudar, primero entendiendo el territorio como el espacio donde se llevan a cabo las interacciones humanas, la territorial como los valores y las cualidades, y la territorialización como el medio para poder mediar entre ambos. Y esto nos puede dar una respuesta al compañero, al doctor también, que habla sobre la conurbación en Briseñas y La Barca,
del por qué después de siglos de estar conviviendo y de ser una conurbación en los hechos, no ha podido consolidarse formalmente como una conurbación. Y bueno, ya lo mencionabas también, el maestro Joan Andrés Osorio, también coordinador de una instancia de participación juvenil, nos expone su artículo sobre la participación de los jóvenes de forma formal e informal en las agencias gubernamentales de las áreas metropolitanas. Aquí, bueno, empieza con un diagnóstico muy interesante que pudiera ser no solamente el referente de la juventud de Colombia, sino la referente de la juventud de toda América Latina. La marginación, los embarazos adolescentes, el desempleo, la violencia, las violencias institucionales. Y él busca marcos teóricos conceptuales que orienten la participación juvenil formal e informal en Colombia. Con estos diversos procesos, trata de organizar y organiza participando cómo inciden los jóvenes en las agendas metropolitanas. Algo muy interesante e importante que refiere él, y abro comillas, la participación obedece al derecho de la gente de participar, recrea el conflicto, genera el conflicto y lo que hace es que alrededor de ese conflicto promueve nuevos relacionamientos con las instituciones públicas en términos de gobernanza. Esto es muy importante porque incluso, aunque refiere la Constitución actual que fue elaborada, fue aprobada en el 91, bueno, la mayoría son muy jóvenes, que hubo un movimiento estudiantil que incluso paró la universidad, se quedaron los jóvenes en la universidad hasta que no se creara una nueva universidad en el 91. Entonces hay una participación muy fuerte en Colombia. Y habla de las últimas movilizaciones que menciona ahí en Cali, muy concretamente en un periodo de un mes, dice 24 días que duró el paro, el haber muerto 44 jóvenes en ese paro, ¿no? Entonces, es organizaciones juveniles y sociales, bueno, del 91 que dan origen a la actual Constitución. Y él hace un enfoque en 3 elementos para poder analizar la participación de los jóvenes de manera formal e informal. El desarrollo de políticas de juventud es un elemento, otro elemento son los procesos sociales y comunitarios territoriales de los jóvenes, algo que diferencia a nuestra sección aquí, y por último, la participación en escenarios políticos electorales. De hecho, él refiere que parte de este movimiento que se inició el año pasado es parte de lo que ahora tienen un nuevo presidente después de 200 años de los conservadores y los liberales, como hacía referente en 100 años de soledad. El doctor Juan Carlos Morales de la UNAM, ahora vamos a pasar a los compañeros de nuestro país. Juan Carlos Morales de la UAM Azcapotzalco escribe sobre la necesidad de pensar el territorio y su transformación desde la complejidad, la perspectiva histórica, la transición sociológica y la franca insustentabilidad, la disputa por el mejor proyecto de gestión. Y habla sobre el trabajo que se trató de crear en la ciudad, en la metrópoli más grande de nuestro país, con cerca de 20 millones de habitantes, con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, enfocado a obtener una ciudad de los derechos, que obviamente se quebró en el momento que empezaron a trabajar en el Programa General de Ordenamiento del Territorio. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que implica, no solamente ahí, en varios lugares, pues todo lo que implica el cartel inmobiliario, no lo dice así, pero lo menciona, el hecho de la amenaza del mercado, la privatización de las ganancias y la disputa por el agua. Y de manera muy concreta menciona que ante esa circunstancia, en las negociaciones de los pueblos originarios en la metrópoli, se levantaron dado que sentían una amenaza de lo urbano y la no visión de lo rural. Cualquiera pensaría que el mayor territorio del distrito, bueno, de la Ciudad de México está conformado por la cuestión urbana, ¿no? Tiene muchísima parte rural. El maestro Arturo Macías, que está aquí presente con nosotros, empieza su artículo, diríamos un contexto de lo que sería la clasificación que tenía el gobierno, que teníamos de las áreas metropolitanas
la clasificación que anterior a esta última de SEDATU, nos da una exposición sobre todas las áreas metropolitanas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, para irse configurando en la área metropolitana de Ocotlán, de la cual es secretario técnico nuestro amigo Jesús, y la complejidad que representa la temática, sobre todo la temática hídrica, toda la cuestión de la amenaza hídrica, lo que implica también la industrialización, la cercanía, las amenazas o las ventajas de tener la cercanía con la zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo algo muy importante, sí, es, a ver, y que le tocó yo creo que a Arturo picar piedra con los tres presidentes municipales en su momento, con Jamay, Ocotlán y Poncitlán, el decir, bueno, se demanda humildad, usa la palabra humildad suficiente de los gobiernos municipales, estatales y del orden federal para, con independencia de sus posiciones políticas, personales o pasionales, bueno, puedan lograr acuerdos para constituir las áreas metropolitanas. El doctor Alejandro Barajas, que lo mencioné hace un momento, también él habla sobre la conurbación y habla sobre el proceso histórico de La Barca y Briceñas. Algunos de ustedes conocerán esas dos municipalidades, La Barca de Jalisco y Briceñas de Michoacán, los divide el río Lerma, y la convivencia que tienen tal vez ya de unos 2 siglos, y la imposibilidad de que se hayan podido poner de acuerdo los actores políticos de ambas municipalidades, de ambos estados, para poder conformar una conurbación. Lo que hay de hecho no está de derecho. Y él hace 2 referencias. Una referencia es a la ausencia de incentivos institucionales y la referencia explícita de la conurbación en la legislación, en la normatividad federal. Y por otro lado, también la falta de incentivos legales, normativos, financieros, para que los políticos dejen a un lado o hagan a un lado sus preferencias, su ideología, y puedan estar al servicio de las personas y los problemas que tienen los habitantes en ambas municipalidades, con la idea de conformar esta conurbación. Por último, tenemos 2 compañeros, el doctor Javier Rosiles y el maestro José Oliveros, ambos de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán. Aquí es muy importante digamos, la interacción que hacen los dos en sus 2 artículos, dado que nos exponen al estado de Michoacán no solo como un estado con un problema de violencia, sino como un estado con unas zonas emergentes y un estado con mucha riqueza para analizar y construir las estrategias metropolitanas. El doctor Rosiles se ubica mucho en las expectativas que se van a generar antes del acuerdo administrativo, porque ni siquiera están facultados por la ley, SEDATU, INEGI, CONAPO, para reclasificar las zonas o para clasificar las zonas. Pero diríamos, están facultados para que se reúnen, reclasifiquen, pero es un acuerdo administrativo el que reclasifica las zonas. Entonces, un acuerdo administrativo que implica menoscabos en los municipios, en las municipalidades, es lo que está rigiendo estas clasificaciones. Diríamos que está en el límite de la constitucionalidad. Quienes somos municipalistas lo vemos así. Digo, hay muchas observaciones. Sacó sus reclasificaciones, las 92 zonas metropolitanas, y sin la posibilidad de tener, y de hecho no hacen ninguna referencia a un espacio de consulta técnica con un gobierno local. Hace la referencia con APO, con INEGI y ellos, pero en ningún momento, incluso también hablan algunos académicos de los consejos técnicos de INEGI, de CONAPO, demógrafos, pero en ningún momento nos hace referencia que ese producto de ese dato estuvo en un diálogo también con las y los presidentes de las municipalidades del país. Esto para mí es muy grave, pero bueno, lo dejo ahí en la mesa
Y también habla el doctor Rosiles sobre el Fondo Metropolitano. Se ha escrito mucho de él, del abuso, el uso, el abuso del Fondo Metropolitano, como tú decías, que pudiera caer o cayó en unos municipios como si fuera otro ramo 33, pero sí dice algo muy claro, era un incentivo para que se coordinen los gobiernos locales. Tal vez con el dulce del recurso, pero al fin y al cabo es un incentivo. No sé qué tan positivo o negativo sea según la vivencia de cada metrópoli. Y el maestro José, bueno, y también refiere las dos áreas metropolitanas, la área metropolitana de Zamora y el área metropolitana interestatal de La Piedad y Pénjamo, Guanajuato. El maestro José Oliveros, también de la Universidad de la Ciénega, que está interactuando con él, muy interesante el artículo, nos habla de tres áreas metropolitanas. Uruapan, que es un solo municipio, Zaguayo y Zamora y Jacona. Pero pone en la mesa una municipalidad que es un municipio solo, que es Lázaro Cárdenas, lo infiere como el segundo puerto más importante del país y el primer puerto más importante del Pacífico, y que no me gusta la palabra, pero lo usa, que está en proceso de expansión o diríamos de vinculación o interacción permanente con la Unión, que es una municipalidad de Guerrero. Entonces, sí en un contexto de inseguridad, Michoacán, pero también en un contexto de migración permanente, van y vienen temporadas, pero también en la posibilidad de las áreas emergentes y de el campo de estudio que hay para los académicos y los hacedores de políticas públicas para reflexionar en las estrategias para la conformación de las áreas metropolitanas. Yo cerraría esta primera participación señalando, bueno, este libro para mí es un bien público que representa el repositorio de análisis y de conocimiento en ambos países, sobre todo en los dos países, en contextos institucionales muy adversos, pero que ante esos contextos institucionales adversos hay alternativas que se pueden palpar y que están funcionando. Entonces, enhorabuena por el haber hecho el conversatorio y por traducirlo, por plasmarlo en una obra que realmente es muy, muy interesante, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Fernando Chávez. Vamos a dar el uso de la voz al coordinador del conversatorio, el doctor Macdiel Gómez Muñiz, y bueno, para que nos dirija unas palabras, no se hable del texto en su contexto, la naturaleza del proyecto, y si quisiera dar unas palabras sobre todo, como se dieron cuenta, hay casos, cada territorio tiene su propio contexto, historia, geografía, cultura, pero en términos generales se comparten problemas comunes de tipo estructural, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, diría el doctor Macdiel Gómez Muñiz, es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, tiene perfil deseable PRODEP del CONACYT también. Es coordinador del doctorado en Ciencia Política y jefe del Departamento de Estudios Económicos e Internacionales del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y es integrante del cuerpo académico consolidado UDG 562, que es de Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Gracias, amigo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer la hospitalidad del Colegio de Jalisco, que sin duda, a través del liderazgo del doctor Roberto Arias de la Mora, siempre ha abierto la posibilidad de que estos temas de debate académico y de investigación puedan llegar a buen puerto. Gracias, doctor, por esa gentileza. También debo, sin duda, darle un sensible agradecimiento al doctor Alberto Arellano Ríos por su atingente convocatoria para promover el ejercicio de conversación con miras internacionales. Sin duda, es un trabajo que se hilvana fino, se teje para poder tener una especie como de Lego, si me permiten el término, de componentes que van haciendo una gran pieza
una gran imagen de lo que es el tema metropolitano. Los actores que me acompañan en la mesa, sin duda también son extraordinarios colegas, amigos, todos, que han puesto salpimienta a la contribución del debate público en el tenor de lo metropolitano. Quiero también agradecer al rector del Centro Universitario de la Ciénega, el doctor Edgar Eloy Torres Orozco, a la coordinadora de investigación y posgrados, Alejandra Castañeda Núñez, a la Junta Académica de Doctorado de Ciencia Política, que precisamente fue la que financia la obra, para que los aquí reunidos, pudiéramos también invitar a los estudiantes que están formando parte del programa doctoral, y que esto va de la mano con el capítulo de la retribución social que nos marca el mismo sistema nacional y el CONACYT, que eso sin duda viene a darle una nueva dinámica a lo que se hace, no solamente en la teoría, sino cómo se puede implementar en la práctica. Debo subrayar el agradecimiento a todos los que aquí expresan con sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, sus reflexiones, y por supuesto también en el equipo técnico a la licenciada Andrea Sánchez Saldaña, quien con su minuciosa visión de corrección y estilo diseñó y contribuyó a esta obra. Bueno, gracias a todos los que nos están sintonizando en el tema virtual, y quiero empezar con que esta obra se construye en dos grandes jornadas, 2 días. Son 11 plumas las que están dentro del documento, un documento breve, pero no por eso menos importante. Y a partir de la conjunción de 2 visiones del tema metropolitano, se parte de un supuesto. Hablar de metrópoli es hablar de conflicto por las condiciones heterogéneas. No hay una sola metrópoli que pueda decir que es el nicho de las buenas acciones. De lo contrario, estaríamos hablando en el tenor de las utopías, y eso no es el caso. Aquí se van a encontrar, sin duda, muy atinadas aproximaciones desde las políticas públicas, pero más allá de lo que pudiese ser la teoría, lo que se ha replicado como acción sustantiva, como acción positiva, y en el eje de la diversidad cultural, el tema geográfico, pero también de problemas metropolitanos similares, tenemos que ambos países, Colombia, México, son motores de desarrollo económico social en todo el continente americano, y que sin duda albergan una cantidad muy interesante, variopinta de comunidades que están exigiendo ser tomadas en cuenta para 2 cosas: elevar la calidad de vida y el bienestar social. Que esto verdaderamente es una tarea titánica cuando no se tienen los planeadores, no solamente de ciudad, sino los que alcancen a entender la parte ontológica, donde el derecho a la ciudad lleva todo otro tipo de condiciones y connotaciones ontológicas. En México, vamos a ponerlo en una especie como de paraguas que nos va a permitir hacer la reflexión, las zonas metropolitanas, hoy con una nueva constitución, generan una parte significativa del Producto Interno Bruto, pero más allá de meternos al eje de lo económico, deben enfrentar graves problemas, congestión vehicular, contaminación. Pero este tema se va en una posibilidad de centrar la sostenibilidad y el pretexto de que en esta primera jornada, en este primer ejercicio del día 1, pudiesen ser también los objetivos de desarrollo sostenible, una metodología que nos pudiera llevar de la mano para provocar el debate. Entiéndase uno de ellos, el ODS número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Y eso lo vivimos tanto en la zona metropolitana de Michoacán como Jalisco, esta vinculación que el doctor Alejandro trabaja como un componente que le llama Jalmich. Por otro lado, debo decir que en el capítulo de Colombia, Bogotá, Cali, estas ciudades, estas metrópolis han demostrado un notable progreso, principalmente en acciones sustantivas para la equidad, la innovación social y la movilidad urbana.
La desigualdad socioeconómica que presentan tienen un común denominador también con México. Si se dan cuenta todos, podemos irnos a los antecedentes históricos de temas metropolitanos y hay un elemento que está ausente y se tiene o nos tenemos que referir a ello, que es el capítulo de seguridad, que tendría que ser abordado entre otras dinámicas que se regionalizan y no necesariamente los municipios tienen mano dentro de este tipo de acciones. En esta primera jornada, debo decir que nos llevó a una serie de preguntas que también fueron plasmadas aquí en esta virtualidad, precisamente con la liga del Colegio de Jalisco y con muy buenas aproximaciones se abre con el doctor Alberto Arellano Ríos y el tema de innovación institucional para la gobernanza metropolitana en Guadalajara y concluye con una muy interesante propuesta de María Eugenia Rodríguez Vázquez, una compañera colega de Colombia. Y en esta bisagra de poder abrir los trabajos desde la concepción de zona metropolitana de Guadalajara hasta lo que está sucediendo en Colombia, llegamos a una primera plataforma para ceder el paso al día 2, donde el enfoque de lo supraterritorial, la suprasoberanía, empezaron a jugar un elemento también muy importante. La provisión de servicios básicos, agua potable, electricidad, saneamiento, que son sin duda tareas urgentes, van a estar presentes en el proceso de programas de desarrollo comunitario y principalmente con un ejercicio donde los jóvenes van a ser el motor fundamental en este segundo día, que es una participación activa de la planificación, la mejora de los barrios, el fortalecimiento del tejido social, pero con el componente deportivo. Y eso, sin duda, uno de los principales hacedores de la agenda metropolitana en Colombia nos compartía todos los grandes desafíos a los cuales tuvo que pues echar mano de los más adecuados académicos y profesionales del área de la planeación para que esto pudiera llegar también a ofrecer valiosas lecciones para abordar la sostenibilidad y el tema de la inclusión de los jóvenes en la construcción metropolitana. Así que tanto en México como Colombia, las zonas metropolitanas son el reflejo de las aspiraciones y luchas ciudadanas. Se abordan en estos 2 días el tema de desafíos con visión integradora, donde la promoción de la equidad, la resiliencia, que sin duda también sale en este debate, nos llevan a que desde una lógica de pentagobernanza se pudiese hablar un trabajo de cara al 2030, que debemos decirlo, al 30 creo que nos quedamos cortos y por falta de compromiso de nosotros mismos como gran colectivo que tendríamos que estar apostándole una nueva forma de entender y vivir la ciudad. En conclusión, las zonas metropolitanas, tanto para ambos países, son vitales para el futuro y enfrentamos los desafíos con determinación y creatividad. Entonces aquí voy a participación con lo siguiente. Es deseable, es como una invitación para todos los que están aquí presentes, que por cierto el libro va a estar a su total disposición al final de la charla, es gratuito para que puedan tomar un ejemplar y que vuele, que se distribuya, que se lea, que es lo más importante. Se desea que las propuestas metropolitanas para iniciar este gran viaje deben explorar estos desafíos y es un llamado a la acción este libro, que además, a pesar de las diferencias que pueden tener desde distintos enfoques, contribuyen a un compromiso del bienestar de los habitantes y el deseo de construir metrópolis que sean modelos de éxito en el mundo de constante evolución. Y estaríamos apostando que esta evolución no sea una cuestión metamórfica tipo Kafka, en un retroceso a una especie de insecto, sino más bien estaríamos apostando a una forma de entender la postdemocracia, como lo dice en todas sus letras
Daniel Innerarity. Repensar qué estamos haciendo con nuestros territorios y en consecuencia que todo vaya de la mano con una forma de biopolítica, no lo que parece que tenemos de manera conjunta, que es una necropolítica en acción. Mil gracias por su atención y estoy atento a las reflexiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya escucharon en la voz del coordinador, el libro se va a obsequiar a los asistentes. Y yo me gustaría, generalmente abrimos un comentario, pero antes, o inquietudes al coordinador, a los presentadores que leyeron la obra, o también teniendo en cuenta que tienen experiencia en la función pública y que precisamente nosotros podemos ser, somos cronistas taurinos, ellos son los toreros porque entran al ruedo, entonces es importante y esto va con la naturaleza del libro para cuando ustedes lo lean. Se fue es hecho con esta idea es breve, está con la lógica de la divulgación ahora que tanto nos reclama y con justa razón las instancias científicas en México, en el sentido de hacerlo con un lenguaje claro, sencillo, pero sin perder el rigor metodológico, académico, teórico. Entonces, que implica un esfuerzo también para los que estamos, que tenemos que salir del cubículo, de la torre, qué sé yo, tratar precisamente de que el conocimiento tenga utilidad pública. En ese sentido, véanlo con esos ojos, o sea, porque si nos colocamos en el mundo académico, obviamente se le va a evaluar de manera distinta, pero también si ustedes lo leen, es ameno en el sentido de que plantea preguntas interrogantes y por eso precisamente es la idea, es el diálogo, un conversatorio de tratar de encontrar esas dos piezas y bueno, bienvenidos los comentarios, las críticas, pero precisamente lo más importante es estimular el debate. Entonces, si alguno antes de, no sé, de dar el cierre a esta formalidad de la presentación del libro, tuviera algún comentario, una pregunta para el coordinador o para los presentadores, precisamente con muchísimo gusto estamos abiertos de manera breve porque precisamente es una temática que sociológicamente existe en el sentido de lo meto, pero vamos muy atrasados y vamos con un avance y luego volvemos a un retroceso ustedes saben, por un proceso de recentralización, de autocratización y pues en ese sentido creo que los que trabajamos con gobiernos locales desde el territorio nos queda hacer la lucha académica, la lucha pública, política, en el sentido de que hay que dar cuenta pues de estas realidades porque los países no son homogéneos, ¿no? O sea, el país no es homogéneo, los territorios son complejos, la realidad es multidimensional y esta es la idea precisamente de estos espacios. No sé si alguien quisiera un comentario o si no, pues con muchísimo gusto pues nos damos pues yo creo que en los pasillos creo que se hacen a veces las mejores intercambios de palabras e ideas, ¿no? Entonces, si no, adelante. Yo creo que si alguien sí se anima. Se realiza en la actualidad. Bueno, a quien guste. A quien guste. A ver, ¿tú, Magdiel, o alguien de los que quiera hacer un comentario? Bueno, tomo de nueva cuenta la palabra. Gusto del mundo, agradezco tu participación y debo sostener lo siguiente en relación con un tema que he venido trabajando, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para poder entender que es una metodología que de alguna manera no es obligatoria para la construcción de los gobiernos locales y esa es una de las principales problemáticas. Los gobiernos locales pueden en su momento decir, no adoptamos ni uno solo de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ni mucho menos cada una de sus acciones. Lo que sí tenemos que darle un giro, y creo que se está haciendo de manera acertada, es vincular a otro tipo de metodología muy local con las necesidades en específico para la retribución social que se llaman PRONACES, Programas Nacionales Estratégicos, y que de allí se derivan unos proyectos de intervención PRONAIS, y que junto con esta lógica de entender los padecimientos de cada una de las regiones del territorio nacional, pueden medianamente acercarse a la problemática. Y de entrada de ese pool de salida totalmente local, podríamos apostarle que sí se circunscribe de alguna manera a las 5 Ps que exige la misma Organización de las Naciones Unidas,
dentro de su programa ONU Habitat, por ejemplo, partnership, prosperidad, en sus letras, las 5 P's en el tema de el enfoque sajón, pero vendríamos a hablar de la hermandad, la construcción de prosperidad y por supuesto que se integren otros 2 elementos que van a contribuir el debate de lo internacional y que a veces los dejamos de lado, donde no hay un proceso de igualdad y de inclusión. Y allí es donde probablemente se estén dando algunos aciertos con lo que se está pidiendo a las instituciones de educación superior y a los que están estudiando los posgrados a nivel nacional. ¿Qué haces para que tu comunidad pueda alcanzar unos estadios de mejora? Y creo que más allá de evocar las 169 metas que tienen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 234 acciones, nos podríamos ir con este decálogo que al final de cuentas, si bien es cierto, no aspira hacia el 2030, sino a trabajar al menos el próximo, este sexenio que termina y el próximo, podría ser un muy buen pretexto, no solamente para entrar al debate global, sino también para poder entender los padecimientos intestinos de una comunidad que exige respuesta en cuanto a derechos humanos. Doctor Mendoza. Muchas gracias. Bueno, yo también sobre el contexto internacional, yo creo que México está haciendo su chamba, Guadalajara está haciendo su chamba. De hecho, ya llevamos 2 años como sede de la cumbre ONU Habitat y nos faltan algunos cuantos. Tenemos mucho que aprender. Nosotros publicamos una revista que se llama Metropolitan. En el ejemplar pasado hay un artículo que hacemos con Bartosz Czartorowski, su apellido es un polaco. Escribimos sobre la coordinación institucional, la coordinación metropolitana en Europa, donde también vemos una preocupación muy fuerte por ponerse de acuerdo los gobiernos para tratar de avanzar en el terreno de la solución de los problemas y en las propuestas para aprovechar el contexto. O sea, estamos muy en el contexto. En la cumbre anterior conocimos a Juan David Palacio, que también está participando en la revista. Él es director, o era director general en la zona metropolitana de Aburrá, en Colombia, donde está Medellín. Aprendimos una serie de cosas interesantísimas. Con Colombia coincidimos en muchas cosas. Tenemos mucho que aportar al resto del mundo, pero también mucho que aprender. En Colombia, por ejemplo, están tratando un impuesto para que los municipios que participan en la coordinación, el recurso de los municipios que participan en la coordinación se vaya a los proyectos metropolitanos, algo que nosotros, pues digo, cuando me contaban eso me moría de envidia, ¿no? Yo decía, oye, pues qué padre que vamos a hacer eso, ¿para qué esperar que haya un fondo por el que estamos trabajando, para el Fondo Metropolitano? Pero ¿para qué esperar que haya un fondo si tú ya tienes el reconocimiento por parte de las autoridades locales de que es necesario el financiamiento de varios proyectos? Bueno, hay mucho que aprender del resto de los países. O sea, yo creo que compartimos esa preocupación con el resto del mundo cuando escuchas que la mayor parte de los países dicen, con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, cuando reconocemos que estamos perdiendo la guerra, ¿no? Que vamos a llegar al 2030 con el 25% de los objetivos cumplidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estamos haciendo nuestra chamba. O sea, que no estamos trabajando como deberíamos, no en México, en el mundo. Entonces, es algo que nos identifica. Por eso les hablo de la vigencia, de la oportunidad que tenemos en este tema y del valor de obras como esta, ¿no? O sea, que son sencillas, con una gran riqueza en la que nos jalan al debate. O sea, hay mucho por mejorar, hay mucho. Yo hubiera querido platicar un rato de cada uno de los artículos, la verdad, en cada uno. Imagínense una correlación entre el desarrollo de metropolitano y la estructura institucional. Es interesantísimo. O una propuesta como es el doctor Arellano para cambiar el chip de la gobernanza vertical a la gobernanza horizontal. O sea, elementos sumamente valiosos, sumamente importantes, que si bien es cierto, son desde lo acá. La verdad es que solo desde lo académico podemos ver con seriedad la estructura conceptual que requerimos en la práctica. O sea, por eso yo celebro mucho este tipo de cosas. Una muy buena pregunta. Perdón, para no extender. En lo local,
hay dos elementos en esto de la Agenda 2030. En los 9 municipios que integramos el área metropolitana de Guadalajara, en la normatividad ya viene establecida la obligación de vincular el plan con los objetivos. Pero además hay dos hechos, además de la obligación, diríamos dos hechos muy importantes. Por un lado, dos coercitivos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 2 recomendaciones a los municipios del área metropolitana y algunos más, incluso Ocotlán, sobre la cuestión de la contaminación del río Santiago. Y uno de los elementos importantes en la recomendación era la obligatoriedad de la capacitación a la burocracia, a los municipios, sobre los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, ese fue un trabajo que desarrollamos. De hecho, me tocó a mí estar en ese trabajo en Tlaquepaque, estaba como director de políticas públicas, y es un asunto de cambio cultural, diríamos. A veces, como el barrio, cómo vamos a ir cambiando la forma de gestión y cómo vamos a entender que tenemos metas que tenemos que cumplir. Y por otro lado, también hay otra recomendación del polígono de fragilidad en Miravalle, por las cuestiones también de contaminación, que nos obligaba no solamente a la capacitación, sino a la certificación de ciertas áreas de la función pública a efecto de tener mejores condiciones y muy concreto las metas a los objetivos 2030. Entonces, diríamos que estos procesos de cambio cultural y de reformar este sistema no escrito, reglas no escritas que son muy fuertes y que es un cambio cultural y un cambio de diseño institucional, van poco a poco permeando en los funcionarios, los servidores, las servidoras, los servidores públicos, en los presidentes municipales. Hace 4 meses estuvo Roberto, que ahorita está en un break, y Magdiel en la Comisión Legislativa de Zonas Metropolitanas Federal, y había también representantes de algunos municipios de aquí de Jalisco. Y Magdiel hizo un ejercicio muy interesante, doctor, de una metodología muy sencilla para que pudieran ubicar los municipios, cómo poder trabajar de una manera muy sencilla y muy estratégica para también entender cómo se va avanzando en algo tan complicado como eliminar la pobreza, como el suministro de agua potable, como una ciudad amable, el derecho a la ciudad, el derecho humano a la ciudad, que también hace medio año acaba de reformarse la Constitución Local de Jalisco para hacer un derecho exigible al gobierno. Entonces son procesos complicados en los gobiernos locales, así como están las complicaciones de que se pongan de acuerdo los políticos y mencionaba Arturo que se nos está durmiendo en el hecho de que dejen a un lado las cuestiones personales, políticas, ideológicas. Bueno, en la cuestión de los servidores públicos, servidoras públicas, es un asunto también de ir cambiando la cosmovisión, de ir cambiando la cultura burocrática, porque es el reto que tenemos que avanzar en estos objetivos, avanzar en una agenda, pero sobre todo el que los gobiernos locales tengan metas claras, tengan un sistema de evaluación de desempeño de manera tal que los planes ya no sean una cuestión de requisitos, sino que realmente se pueda conocer si se está avanzando o no en la estrategia local de desarrollo. Bueno, pues hasta ahí. Otra pregunta y adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es Salvador Rosas Pelayo. Me interesó mucho el tema. Yo participé en la administración de la ciudad de Guadalajara hace 25 años, dentro del Cabildo como vicepresidente. Después estuve en gobierno del Estado, gobierno federal, volví otra vez a... Y mi reflexión sobre lo que ustedes están mencionando ahorita es la siguiente. Guadalajara, como ejemplo, tiene 540 colonias. Lo máximo que ha llegado a tener representación en esas colonias no ha llegado a 100. Y de esos 100 juntas vecinales, tenemos 20 activas y probablemente... hace 3 administraciones hizo un consejo de participación ciudadana que comenzó a generar un tejido con esas asociaciones, un consejo netamente ciudadano, del cual un servidor participaba.
Cuando vino el cambio de administración, que entró el señor Ruiz del Toro, lo primero que hizo fue eliminar el consejo. Cuando llevamos ya 2 periodos trabajando, primero empezó en Tlajumulco, después en Zapopan, Guadalajara y Tlajumulco, y después desapareció. ¿A qué voy con mi reflexión? Que estamos pidiendo resultados en una ciudad donde no hay una vinculación entre el área de gobierno con el ciudadano sobre temas urbanos, donde el ciudadano no tiene ni la más remota idea de cómo puede acceder a una modificación de su entorno. El ciudadano vive resistente a las normas porque cuando va a hacer cualquier situación sabe que va a ser de alguna manera limitado por esas normas, pero no se ve construyendo una ciudad. No se ve en un proceso de gentrificación que salga del ciudadano. Hay un proceso de gentrificación que viene de una administración que cambia cada 3 años y cada 3 años tenemos un criterio diferente de una ciudad que vamos a tener con un horizonte de 25. Pero 3 años después volveremos a cambiar de ciudad. Entonces, la experiencia que mencionaban de Cali, yo estuve en Cali hace 4 años y me llamó mucho la atención un tema. Ustedes conocen un viaducto que va subterráneo en Cali. Cuando tú vas a la parte superior y caminas, se parece de una manera muy similar a lo que es la Plaza Tapatía o lo que es ahora el Paseo Alcalde. Ves una ciudad completamente dañada, que no se integra a la infraestructura que le crearon. Y la ciudad se retiró de la infraestructura. Entonces, volvemos a lo mismo. Muy buenos proyectos para la parte física de la ciudad probablemente, pero para la historia, que cuando terminan no van con la evolución de la ciudad. Y aquí nos sigue pasando lo mismo, no hay vinculación del individuo hacia lo que está haciendo la parte macro del entorno. Entonces, yo he estado participando en la medida que puedo sobre foros de esta naturaleza, haciendo ver lo mismo, porque si no vinculamos al individuo para que se generen las células que terminan haciendo el tejido grande, pues vamos a seguir teniendo planes muy padres, muy interesantes. Y aquí como ejemplo que mencionaron, estuve en Madrid y en Barcelona. El caso de Madrid es muy interesante, donde precisamente han logrado vincular sus planes urbanos hacia la dinámica de la población y su resultado ha sido interesante. Yo no te digo que sea el mejor, ha sido muy interesante, pero sí le han trabajado mucho en el tema de la vinculación con el ciudadano, con el vecino, que para mí para mí es el más difícil de trabajar, es el que lleva más chamba, pero para mí es ahí donde está el cambio cultural y es lo que nos puede llevar realmente a una metropolización, porque de otra manera son diferentes municipios que no quieren ceder poder ante una metropolización porque se sienten que perdieron algo que les costó mucho ganar. Y la realidad es que todos perdemos. Entonces, ¿cómo generamos esa cultura hacia ese vínculo del tejido hacia el ciudadano? Para mí ese es el gran reto. Muchas gracias. ¿Un comentario? Sí, es real lo que mencionas. Incluso pudiéramos pensar que las y los políticos le tienen miedo a la participación de los ciudadanos. Cuando mencionas ese número nosotros discutimos, cuando iba a entrar Alfaro, discutimos sobre la Contraloría Ciudadana, invitaron a un compañero, también amigo tuyo, a José Luis y un servidor, para el diseño, diseñamos el nuevo reglamento, la Contraloría Social, la Contraloría Ciudadana, y les propusimos que hubiera contralorías en los barrios, incluso poder llegar a contralorías calle cuadra para la revisión, pero no quisieron, les dio temor o terror, no quisieron entrarle a esa discusión y muchas veces dicen algunos académicos, bueno, es que los políticos lo que quieren es ver bienes muy pronto y el trabajo con la ciudadanía es un trabajo de construcción, de caminar, de confianza, y la confianza no se genera en 3 años, es un trabajo muy de desarrollo comunitario, como diría el INDEC, es un asunto de mucho trabajo, de avanzar 3 pasos, retroceder 4, avanzar, pero es la única forma de construir ciudad, eso es clarísimo. El día de ayer, por ejemplo, el IMEPLAN, la Junta de Coordinación Metropolitana, aprobó lo digo porque tal vez ninguno de ustedes lo haya escuchado, el día de ayer aprobó someter a consulta pública el programa de ordenamiento del territorio, ya diríamos la segunda versión, es el segundo, hace 4 o 5 años elaboramos el primero,
Entonces son cuestiones sociales y de consulta pública en donde todas y todos debemos de participar, porque aquí estamos hablando del programa de ordenamiento de de las 9 municipalidades. Entonces, pues no, yo no escuché muchas noticias sobre eso, pero bueno, les hago de conocimiento. Tiene que estar en la página de internet, pero tiene que haber mucha difusión para poder entrarle a participar en el ordenamiento del territorio de estas 9 municipalidades. Gracias. Te comparto lo siguiente que creo que podrás coincidir conmigo. Hablas de 25 años hacia acá, de Guadalajara. Si queremos ver el vaso medio lleno, probablemente debemos dar reconocimiento a la etiqueta que tiene Guadalajara como ciudad educadora. Un ejercicio que sin duda recupera no los proyectos gubernamentales, ni mucho menos los que salen de burocracia o de gabinete interno, sino la recuperación de los espacios que se dan desde el tenor de los intestinos de los ciudadanos. Y eso, sin duda, en el periodo del 2009, a estar reconocidos como una de las mejores ciudades bajo la característica de integración ciudadana. Y tan fue así que se dio un hermanamiento con Changwon en Corea y tuvimos una muy buena recepción con una política pública que también conoces, que es la vía recreativa, que hoy tiene una gran cantidad de trayectos obtenidos, más de 1 millón de trayectos, no recuerdo cuántos, pero está siendo galardonada de nueva cuenta como un espacio de recuperación y de inclusión comunitaria. Pero más allá de esto que te estoy compartiendo, con poder hablar de un caso que una golondrina no hace verano, debo decir otra cosa y que me sumo a tu crítica, pero para construir. En este momento, dentro de los municipios y de sus órganos de gobierno, entiéndase cabildo, comisiones de abordaje metropolitano con la misma nomenclatura y con las mismas condiciones para poder debatir los temas metropolitanos. Entonces, ¿cómo se puede integrar metropolitana desde lo heterogéneo cuando los que rigen no necesariamente se ponen de acuerdo y le preguntan al ciudadano qué es lo que le duele? Aunque ya saben, sin duda ya no llegan neófitos por la construcción, la consecución de planes municipales de desarrollo, pero lo que también hemos dejado de lado es una posibilidad muy interesante que obedecía a una especie de métrica que se hacía desde lo federal y se llamaba el famoso INAFED. Era un gran tablero de comunicación con los ciudadanos donde se iban nutriendo todos aquellos elementos donde los componentes iban en una especie de colorimetría a manera de semáforo, rojo donde estábamos reprobados o que medianamente alcanzaban a construir en amarillo, ámbar, y verdes aquellos que pues parecía que pudiesen ser interesantes para construir, pero eso quedaba también dentro de los ejercicios de gabinete. Sin duda, el reto en este momento para zonas metropolitanas es entender que va más allá de la densidad demográfico, no debe ser el elemento para poder considerar los temas torales de comunidades que pueden estar mucho mejor integradas, pero por el tema geográfico están relegadas. Y te puedo poner un caso en la zona metropolitana, que ya no se llama zona metropolitana de Ocotlán, que era la tercera zona, era la segunda zona metropolitana en el estado de Jalisco, donde hay una comunidad que exige ser escuchada sobre el tema de derechos humanos y el agua, San Pedro de Itzecán, y donde los sauces, que es esta delegación en específico, y San Pedro de Itzecán. Allí tenemos una gran deuda, y entonces sí hay un muy evidente divorcio
en lo que son las políticas públicas de los gobiernos locales a partir de los cabildos, y otra lógica de que el ciudadano también viaja sin una métrica que pueda ser sustantiva, y que es lo que nos lleva a una especie de empantanamiento, de que no avanzan los temas metropolitanos. Si bien es cierto, ya se está debatiendo y se va a meter a consulta, y MEPLAN ha hecho lo propio. No tenemos muchos planes a nivel nacional. Nosotros estamos en la segunda categoría de implementar, y aquí tenemos al director del Instituto Metropolitano en Ocotlán, y nos falta mucho por hacer. Es el reto que en esta próxima construcción de planes municipales de desarrollo no solamente te quedes con el eje de sentarte a las mesas de diálogo. Hay unas formas de participación donde Jalisco es vanguardia, y que se estimulan por parte del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, donde puedes estar directamente hablando como regidor por un día, y otro tipo de figuras donde también ser contestatario valdría mucho la pena, pero a veces no lo conocemos. Yo lo dejaría como tarea, una tarea mancomunada, tanto de los que estamos aquí presentes en este tema que nos interesa de las metrópolis, como aquellos que nos pueden estar sintonizando aquí y en otras partes del mundo. Muchas gracias, prometo ser breve. No, lo que pasa es que justamente es el tema central, como comentábamos al inicio. Yo creo que sí hay dos temas fundamentales: el ambiental, el otro es el de la gobernanza, y eso es, o sea, justamente es cómo hemos avanzado y qué estamos haciendo para empoderar a la comunidad de una forma real y de una forma definitiva. Transitar, como dice el doctor Arellano en el artículo otra vez, o sea, como dice, no estamos hablando de algo que la autoridad te diga, organízate así como consejo ciudadano, haz esto como consejo ciudadano, esta es la agenda y vienes conmigo y yo te digo que sigas haciendo. Es todo lo contrario. O sea, es decir precisamente a la sociedad, esa es la verdadera democracia, es precisamente decirle a la ciudad, a ver, exige hacia dónde vas, exige tu participación. Cuando nosotros llamamos, de acuerdo al cumplimiento del 26 constitucional, de acuerdo a nuestra ley de planeación a nivel nacional, cuando nosotros llamamos a participar a la gente en la elaboración del plan, es una vacilada. Y es una vacilada invitar también, cuando ya hiciste un documento, y decir, a ver, voy a preguntarle a esos 8 qué opinan del programa de desarrollo urbano, ¿no? O sea, no, cuando hablamos del empoderamiento, cuando hablamos de la verdadera gobernanza, nosotros estaríamos platicando de que ellos son los que nos dicen, a ver, espérate, con esta parte no te metas, con esta parte de bosque, cuidado y la toques, ¿no? Con esta parte, a ver, pon a raya a los desarrolladores, me interesa mucho, pero, o sea, sería la comunidad la que estuviera gobernando. Porque a mí, yo compartí también la experiencia de las Contralorías Sociales. Me tocó desde la Secretaría de Desarrollo Urbano proponer la operación de la Ley General de Desarrollo con las Contralorías Sociales. Se espantaban los alcaldes. Claro. O sea, los alcaldes decían, no, espérate, no les digas tanto, porque lo que se trataba es decirles, a ver, este proyecto cuesta tanto, y se va a hacer con esos materiales, y va a hacerse en este tiempo, y se va a ver... Consejo, digo, a ver tú, comité, Contraloría Social, supervisa. No, pues me decían, a ver, espérate, me vas a provocar una broncotota. No le queremos entrar. Y acuérdense que son 4 las áreas en las que tendríamos que involucrar a la gente para decir que están participando en la administración pública. Es la planeación, es la programación, es la presupuestación. Tenemos muchos ejercicios de presupuestación participativa, como ejemplo en el mundo, como Brasil, que está tan avanzado en este terreno, pero nosotros también, o sea, buscamos mucho. A veces, digo, me tocó promover en Yucatán, tenemos estos 10 pesos, a ver en qué proyectos metropolitanos lo gastamos, ¿no? Porque lo vi también acá en Guadalajara. Entonces, la presupuestación participativa, la Contraloría, el control social y la... que serían las 4 elementos de la administración pública, que es la chamba del Ejecutivo, que es el poder en el que tendríamos que buscar la participación o la gobernanza. Entonces, porque a veces participación ciudadana como que se confunde con esa parte a la que le huye el doctor Arellano cuando dice, no, a ver, estamos hablando de un tema que debemos transitar hacia la gobernanza horizontal, hacia donde es precisamente y sugiriendo cómo trabajar, y sobre todo lo más importante, por eso es bien padre que toques ese punto, porque lo más importante es colocar al ciudadano
como el centro de la preocupación de todos, del mismo ciudadano, pero también del gobierno. Así es. Pues bien, muchas gracias. Como se dan cuenta, son temas, lo metropolitano como dimensión socioespacial, es un pretexto para ver la complejidad de los problemas y la realidad. Solamente agradecerles y de nuevo reiterar a nombre del doctor Magdiel Gómez Muñiz que el libro pues, es un obsequio por parte del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, eso es un producto más precisamente de ahora sí, estos esquemas de gobernanza y alianzas estratégicas a nivel global, institucional y de personas que pues coincidimos en el laboratorio de estos metropolitanos, que fue una idea muy incipiente inicial hace 2, 3 años. Precisamente agradecerles su presencia iniciativa. Ya si ustedes revisan, se está haciendo toda una, toda una red de colaboración de trabajos, alumnos, colegas, funcionarios, y véanlo como un producto más de lo que puede pintar y precisamente quienes de manera inicial, aunque fueron el Colegio de Jalisco, el Centro Universitario de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, digo, el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, pues la iniciativa, y se han sumado diversas instituciones del país y de América Latina y de la península ibérica básicamente, y pues estar atentos y pues, muchísimas gracias por su asistencia, y el libro pues ténganlo ahí como tema pues, es un texto de divulgación, y precisamente ya si ustedes quieren ver los textos áridos, barrocos, áridos con jerga metodológica, académica y teórica, pues están otros espacios, ¿no? Entonces ahí están los mamostrotes, los artículos científicos, pero precisamente tiene otro talante y espero que lo valoren con esos ojos. Muchísimas gracias y buenas noches. Ahí tenemos un brindis, para que puedan, ahí si quieren agarrar al autor, al coordinador, pues le hagan preguntas al respecto. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches.